Nuevamente bienvenidos, estimados estudiantes del grado sexto. En este espacio del canal, en este primer video, te daré las orientaciones necesarias para que puedas desarrollar esta primera guía de aprendizaje del área de tecnología e informática. En esta primera parte abordaremos aspectos conceptuales como técnica, tecnología, un poquito de la historia de tecnología que es bastante interesante y también vamos a hacer una reflexión sobre tecnología y aspectos ambientales, porque si bien sabemos que la tecnología nos ha ayudado a avanzar como sociedad, también está dejando una huella negativa cuando estamos haciendo un uso inadecuado sobre explotando los recursos del planeta. Entonces, para que ese desarrollo tecnológico tenga un avance positivo, ¿cierto? La ONU ha propuesto 17 objetivos de desarrollo sostenible en el cual se buscan aprovechar esas ventajas de la tecnología para que haya un equilibrio o un uso racional de los recursos de tal manera que no se comprometa el futuro de generaciones como la tuya. Revisado esto, te invito a que continúes con el video y puedas desarrollar esta actividad. Bueno, vamos a empezar con el primer concepto y es el de técnica. Acá les digo de dónde viene la palabra, y técnica pues es un procedimiento para lograr un objetivo. En nuestra cotidianidad existen diferentes técnicas para tocar diferentes instrumentos, técnicas para preparar los alimentos o técnicas para pintar. Para que se dé una intervención técnica, nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos. Entonces, primero, detectar una necesidad a satisfacer, tener los conocimientos y las habilidades y seguir una secuencia de acciones ordenadas. Vamos a ver un ejemplo a continuación de si yo quisiera pintar un cuadro, pero entonces no quiero pintar cualquier cuadro, quiero pintar este cuadro, por ejemplo, que para los que no saben, este cuadro se llama El Sol Naciente. Es un cuadro que está hecho bajo esta técnica de pintura impresionista. Más o menos se pintó por allá en el año 1840 y lo hizo un pintor francés llamado Claude Monet. Entonces, digamos que yo quiero pintar este cuadro. Entonces, ¿cuál es la necesidad a satisfacer? Yo puedo decir muchas, pero pues no sé, puede haber una que englobe todo y sea, por ejemplo, para mi desarrollo personal, yo quiero pintar ese cuadro. Entonces es válida, listo, ya la identifiqué. Debo tener los conocimientos y las habilidades. Entonces esto es súper importante. A nivel de conocimiento, bueno, aquí dice que para pintar pues un cuadro de este estilo es muy importante el tema de la luz. Entonces si yo sé que es relevante, sigo investigando, averiguo cómo es que se debe pintar, pues es importante. Pero a su vez, porque ahí es un y, ¿cierto? No o, yo debo contar con las habilidades. ¿Qué quiere decir? Que yo debo saber dibujar, debo saber pintar, debo tener la destreza para poder ejecutar esta técnica también. No solamente ser un conocedor de arte o que me guste la historia del arte o admirar el arte, sino también tener esas habilidades para poder ejecutar la pintura de un cuadro impresionista. Y como por último paso, pues para pintarla debo seguir una secuencia de acciones ordenadas. ¿Listo? Esta palabra es súper importante. Entonces, vamos a ver la secuencia para este ejemplo. Entonces, digamos que, miren, este es el pintor, se llama Claude Monet. Digamos que lo primero que hace una persona que va a pintar un cuadro de este estilo es buscar climas inusuales, ¿cierto? Donde pronto el color del cielo sea un poco diferente, se aproveche la luz natural. Como segundo paso, pues ya ha encontrado el sitio, que organice sus materiales en ese sitio de exteriores. Que sepa que, digamos, cuando esté preparando su paleta de colores, pues no va a utilizar muchos colores oscuros, ¿cierto? Porque digamos que en este tipo de pintura, pues solamente se utilizan como para crear esa ilusión de borde. Lo vemos aquí, ¿cierto? Esto es un nenúfar, es una planta que crece en lagos,
Entonces podemos ver que sigue como esta serie de pasos. Obviamente aquí van a haber muchos pasos más, que es lo que yo espero que ustedes hagan en el ejercicio en detalle, pero pues para el ejemplo simplemente está aquí desglosado en estos tres pasitos y aquí va la secuencia, pero yo espero que ustedes sí me den en detalle de acuerdo a la intervención técnica que vayan a hacer, pues un nivel de detalle más grande. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a técnica. Bueno, y vamos a ver el segundo concepto, que es el de tecnología. Acá también les digo de dónde viene la palabra, pero el fin de la tecnología es poder transformar las cosas para mejorar la vida de las personas tanto como sea posible. Entonces miremos ahora que existen, por ejemplo, para el tema de pintar o dibujar, ya unas tabletas gráficas que pues todo lo que tú pintes o dibujes o crees pues se va a pasar directamente a un software o una aplicación en el computador, ¿sí? Entonces esto pues le facilita la vida a muchas personas que se dedican a este tema del diseño gráfico, la pintura, etcétera. Entonces esa mejora pues trajo la tecnología. Por otra parte, para, no sé, pensando en que una persona no tenga de pronto las destrezas o las habilidades, alguno de pronto se le ocurrió, miren esto que está acá, este es un robot que se llama AIDA, es el primer robot que ya ha presentado pues sus obras en una galería de arte como Oxford, ¿cierto? Un robot que pues a través de un software de inteligencia artificial, o sea que recopila muchas imágenes de internet, ve muchos videos, analiza muchos datos, puede lograr, ¿cierto? Este tipo de cuadros. Entonces, a través de la programación de este robot, pues también ya se logra satisfacer como esa necesidad de arte que tiene el ser humano. Entonces, como conclusión de pronto de esos dos términos, decirles que tanto técnica como tecnología pues tienen en común que para ser llevadas a cabo, ¿cierto? Tanto un proceso de mejora como el de una intervención técnica es que se deben tener en cuenta las destrezas y las habilidades, ¿sí? No se puede hacer ni la una ni la otra si usted no sabe, ¿sí? Tanto en conocimiento ni en práctica. Entonces eso es súper clave para que lo tengan en cuenta. Bueno, y vamos a ver en esta parte un poquito de historia de la tecnología. Nos vamos a remontar 10.000 años atrás en el Neolítico, donde pues los seres humanos antes pues simplemente se limitaban a la caza o a la recolección de frutos para pues sobrevivir. Y bueno, surgen aquí las primeras técnicas agrícolas donde empiezan ya a hacer, a sentarse, a ser sedentarios, dejar de ser nómadas por el tema de la agricultura. Luego viene pues una etapa que se conoce como la antigua. Fue una etapa que fue 3.000 años antes de Cristo, como hasta el siglo V después de Cristo. Y bueno, es una etapa que pues la marcan, sobre todo es muy representativo los romanos. Ellos pues crean ese grande imperio, se hacen fuertes en el tema de ingeniería civil, también en el tema militar. Por la parte de los griegos pues ellos hacen sus aportes filosóficos y científicos. En Egipto pues se introduce la piedra natural para las construcciones. Sin embargo, pues a nivel de desarrollo tecnológico debemos decir que esta antigua fue una edad lamentable, o sea, fue una edad donde pues al final el desarrollo tecnológico cae porque pues con tanto esclavismo, al ser los esclavos pues una mano de obra barata, pues no es necesario producir innovación para tareas tan manuales y repetitivas, entonces por tanto hay una decaída en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, pues en la media ya vuelven a haber pues nuevos avances, llega la imprenta,
y pues en Europa también empiezan a crearse las primeras universidades. Entonces la generación de conocimiento aquí en la Edad Media. En la Edad Moderna pues vienen dos acontecimientos importantes. Uno pues lógicamente el descubrimiento de América, y pues también en esa época sucedió el tema de la Revolución Francesa. Por eso pues por el descubrimiento acá tenemos el galeón, que era un barco militar, un barco comercial, que pues fue fundamental y tuvo un papel importante pues para todo este tema de navegación, lo que llevó a los europeos a que pues vinieran aquí a Sudamérica. Eso más o menos fue de 1492 a 1789. Y luego viene pues la revolución industrial, que fue de 1760 más o menos a 1840. Fue una época pues donde con la máquina de vapor pues vino todo este tema de que la gente se viniera del campo a las fábricas. Vinieron pues también nuevos inventos como el carro ya con motor. Entonces también fue una época bastante grande en cuanto a desarrollo tecnológico. Al final pues tenemos ya el periodo del siglo XX-XXI hasta hoy, y han habido pues muchísimo desarrollo tecnológico. Los celulares, los computadores, la electrónica, ¿sí? Hubo mucha innovación y todavía, ¿cierto? El Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Ahorita hay demasiado desarrollo, de tal manera que eso nos lleva al siguiente tema, ¿cierto? Que es el tema de medir como el tema ambiental con tecnológico, y pues hasta acá en la parte de historia. Bueno, y tenemos también el tema de tecnología y medio ambiente. Entonces recuerden que aquí hay una reflexión que pues tiene que ver con esta temática, y pues es importante que al final, ahorita que explique pues los puntos de las preguntas, la lean bien para que puedan dar como la opinión que merece. Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, pues espera que para el 2030 se puedan cumplir. Como les decía, eso lo creó o tiene pues el proyecto esto de las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, y cada objetivo pues persigue algo. Pues el primero, el fin de la pobreza, ¿sí? Porque pues hoy en día hay mucha gente que vive debajo del umbral de la pobreza internacional. El tema de que se pueda poner fin al hambre, ¿cierto? O sea, que ya no mueran niños porque no tienen comida, por ejemplo. El tema de salud y bienestar. También muchas personas en el mundo no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios de salud básicos, carecen de protección social. El número 4, pues el tema de educación de calidad. Hoy en día, pues en países como el de nosotros, la educación pues no alcanza el porcentaje de matrícula, porque pues hay muchos niños desescolarizados que no van al colegio. El tema de igualdad de género, pues también es un tema importante, porque pues hoy en día más o menos 1 de cada 5 mujeres o niñas pues han sufrido algún tipo de violencia física. Entonces es importante ese tema, porque igual en 49 países también no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia. El objetivo 6 pues es importante también, porque pues habla del agua limpia y el saneamiento. Hay muchos niños que cada día también mueren a raíz de enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene, por ejemplo. Otro objetivo pues es que la energía sea asequible y no contaminante, porque pues si ustedes no lo sabían, la energía pues contribuye muchísimo al cambio climático, y pues esa es la que representa pues todo este tema de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El otro es el trabajo decente para el crecimiento económico.
entonces pues que no haya este tema de la brecha salarial de género, o sea que tanto mujeres como hombres puedan ganar igual, y que pues la tasa de participación de la mujer en ciertos puestos de trabajo también pues crezcan de igual manera. Es un objetivo, ¿no? Yo estoy enunciándolos. Otro, el tema de industria, innovación e infraestructura, es un tema que pues también nos toca bastante a nosotros, porque por ejemplo el tema de infraestructura básica como carreteras, TICs, saneamiento, pues sigue siendo muy escaso en países como el de nosotros en vías de desarrollo. Malas carreteras, cero conectividad, energía eléctrica, los servicios muy regulares. Entonces se espera que para el 2030 esto haya mejorado. El objetivo 10, la reducción de las desigualdades, que pues las mujeres y hombres pues puedan tener los mismos ingresos. Entonces pues también que haya reducción en ese aspecto se espera. Ciudades y comunidades sostenibles, entonces pues que se puedan reducir esas muertes debido también al tema de la contaminación atmosférica, porque pues en el 2016 más o menos había muchos habitantes en ciudades que respiraban aire que no cumplía con esas normas de seguridad. Entonces se espera que pues también se pueda mejorar ese tema de contaminación. El objetivo 12 habla un poquito de la producción y consumo responsable, es decir, que se teme que si la población llegase a alcanzar, por ejemplo, en el 2050 los 9.600 millones de personas, dicen que se necesitaría el equivalente de casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida que estamos llevando actualmente. Entonces, pues, ese tema también es delicado. El tema de acción por el clima, pues ya sabemos que los océanos van a seguir calentándose y va a continuar el deshielo si pues no se toman medidas al respecto. El tema de la vida submarina, entonces las aguas costeras también se están deteriorando debido a la contaminación y se están dañando pues grandes ecosistemas marinos. Entonces es un objetivo también bastante importante. El tema de la vida ecosistema terrestre, el tema de la pérdida de tierras cultivables, entonces ese también es un tema que pues se tiene ahí planteado como objetivo de desarrollo sostenible. El tema de paz y justicia, sobre todo en países también como nosotros, el tema de la corrupción, el soborno, el robo, la evasión impositiva, pues le cuesta mucho a los países. Entonces es un tema también para mejorar. Y otro objetivo es la alianza para los objetivos. Entonces que pues ya que los jóvenes hoy en día ustedes son nativos digitales y que están pues activos en línea, ¿qué se puede hacer para que se logren todos los objetivos pues que se tienen planteados? Entonces, en resumen, esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en la parte de preguntas empezamos con la línea de tiempo, donde allí van a incluir dentro de cada espacio un suceso, ¿cierto? Dentro del periodo siglo, con su fecha, con un aspecto importante, y le van a hacer un dibujito pues que corresponda a esa época. ¿Listo? Esto es muy sencillo, de acuerdo a los sucesos tecnológicos que pues, le fueron narrados en este video. En la parte 2 van a tener en cuenta el ejemplo que les hice de la pintura y de acuerdo a los 3 pasos de la intervención técnica van a escoger una técnica que ustedes sepan hacer. Puede ser de sembrar un producto agrícola como la papa, la cebolla, si saben ordeñar, la técnica de elaboración de cuajada o de cualquier otro alimento o cualquier técnica de su preferencia, pero que cumpla con esos 3 pasos, ¿no? De la intervención técnica. Se devuelven en el video y ahí ven cuáles son. En la pregunta 3 van a poner 5 objetos tecnológicos
que el ser humano emplee para cubrir alguna necesidad que él no pueda cubrir por sí mismo. Por ejemplo, necesita el avión para desplazarse a grandes distancias en poco tiempo. En la pregunta 4 van a reflexionar sobre esa lectura que les planteo ahí, sobre el tema de tecnología y medio ambiente, y me van a escribir su opinión. Asimismo, de acuerdo a los 17 objetivos de desarrollo, pues me van a decir cuál les preocupó más, qué creen que pueden hacer para resolverlos, qué invento tecnológico que existe puede que no contribuya a dichos objetivos, y si la quieres complementar diciendo qué invento tecnológico sí podría ayudar a cumplir ese objetivo, pues también es bien recibido. Nos vamos a la pregunta 5 de practico lo que aprendí. Entonces le doy estos dibujitos y ustedes tienen que pasarlos acá a esta tabla de madera y hacer nuevamente el dibujo, ¿sí?, de ellos, y decirme en qué parte o cómo utilizarían esta madera para recortar estas piezas. ¿Listo? O sea, estas piezas las vamos a sacar de acá. Entonces, ¿cómo las sacarían ustedes normalmente? Y finalmente, pues la pregunta 6 queda para la otra semana. La idea es que la podamos hacer en varias clases de Zoom, pero pues esa es la siguiente actividad. Por ahora damos por terminada pues esa sección de preguntas de acuerdo pues a lo explicado, y ya nos veríamos para alguna inquietud adicional el próximo lunes 8 de febrero de 2 a 3 de la tarde en nuestro grupo de WhatsApp para ir a la reunión.